sobre los conflictos de competencia, bueno, que están establecidos en el título quinto de esta ley. Vamos a ver que los siguientes títulos pues, son bastante breves. ¿Cuáles son los conflictos de competencia que pueden presentarse en cualquiera de las garantías, en cualquiera de las 5 garantías? Ya decíamos, habeas corpus y data, amparo, acción constitucional, revisión. La Sala de lo Constitucional pues resuelve los conflictos de competencia también que se susciten entre poderes del Estado y entre los mismos poderes del Estado y un Tribunal Supremo Electoral, o lo que ahora es un Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Esta nomenclatura, este nombre, pues ha cambiado con la reforma. También resuelve los conflictos de competencia o atribuciones que se produzcan entre el Ministerio Público, la Procuraduría General o el Tribunal de Cuentas. Con el nuevo Código Procesal Penal, por ejemplo, o con el nuevo procesal, dije, con el nuevo Código Penal, norma sustantiva, se establece que el Tribunal de Cuentas, en algunos delitos, sobre todo aquellos delitos sobre la administración pública, es el Tribunal de Cuentas el encargado de llevar la primera etapa de investigación. Y luego, si el Tribunal de Cuentas considera que se han cometido actos delictivos o acciones típicas, pues entonces remite los antecedentes al Ministerio Público. Aquí podría darse un conflicto de competencia, ya que pues muchos juristas debaten en que se ha desnaturalizado la razón de ser del Ministerio Público, que es la de eso, de ser un ente fiscalizador, ¿verdad?, de las acciones penales que se presenten en cualquier escenario del país, ¿verdad?, indistintamente de las personas naturales, personas jurídicas y el mismo Estado, ¿verdad? Entonces, puede haber un conflicto aquí derivado de esa disposición, ¿no? Entonces, y asimismo se pueden presentar conflictos con la Procuraduría General de la República, que es pues la entidad del Estado que se encarga de proteger de los bienes y los derechos eh, propios del Estado, o sea, de la persona jurídica que significa el Estado. Entonces, por eso, pues, es propio para ella. No protege a particulares, sino que su interés como institución es proteger los derechos del Estado. Entonces, a veces se pueden, en algunas situaciones, presentar conflictos sobre quién tenga que intervenir, porque, bueno, el Ministerio Público es el ente fiscalizador del Estado. La Procuraduría General es la institución encargada de proteger los derechos del Estado. Y el Tribunal de Cuentas, pues, es también un ente auditador, ¿no? O que genera, de alguna manera, fiscalización sobre los intereses del Estado. Lo que varía, pues, es que uno es netamente administrativo, el otro es más jurisdiccional, que es la Procuraduría, el Tribunal de Cuentas más administrativo, y el Ministerio Público casi que pues a a cualquier escenario, porque no solo está limitado a los delitos, sino también a otras acciones, ¿no? Y también puede resolver la Sala de lo Constitucional conflictos en la competencia o atribuciones de las municipalidades. Si se presenta un conflicto de estos, pues hay que presentar la petición a la Sala de lo Constitucional para que resuelva cuál es el ente competente. Debe haber una legitimación de los sujetos que intervengan en ese conflicto de competencia y cuáles son los requisitos también, ¿verdad? Deben seguir ciertos requisitos para presentar una solicitud. Entonces, debe ser planteada esta solicitud por cualquiera de los titulares de los órganos, de las entidades que estén en conflicto. Si es el Ministerio Público, pues el fiscal general. Si es la Procuraduría, pues el Procurador de la República. O si es el Tribunal de Cuentas, pues el gerente del Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Y la solicitud señalará con claridad, precisión, la causa del conflicto y las normas jurídicas. No nos establece una serie de requisitos en ese escrito, sino que hemos de seguir las reglas, pues, estándar, ¿verdad? O supletorias en una redacción de un escrito de estos.
verán ustedes que cuando vayan adquiriendo esa habilidad de estar redactando escritos, pues ya no se les va a complicar, ¿verdad? Van a saber redactar las sumas, las designaciones, las comparecencias, ¿verdad? Las relaciones de los hechos, la fundamentación y la petición. Ese es, en grandes rasgos, pues, el contenido que debe tener un escrito, ¿no? Siempre y cuando lleve esa parte de fondo, que es lo que exigen artículos como este, ¿verdad? Claridad, precisión, la causa del conflicto y las normas. Una vez que pues recibe ese escrito de solicitud para resolver la competencia, caso de conflicto, pues se da traslado, ¿verdad? La Sala de lo Constitucional da traslado de inmediato al titular del órgano jurisdiccional o del órgano del Estado o entidad estatal eh, que está siendo requerida para que dentro del término de 6 días eh, exponga lo que considera oportuno sobre el asunto. O sea, se le escucha. Es una, ahora no nos establece aquí si es una audiencia propiamente, ¿verdad? La ley no nos establece si es, pues, bajo el cumplimiento de los principios de contradicción. Es un procedimiento que normalmente se resuelve por escrito, ¿verdad? La exposición que haga ese órgano para resolver el conflicto lo hará por escrito, exponiendo las mismas razones o bajo los mismos criterios que el solicitante ha hecho, ¿verdad? Exponiendo los hechos, los antecedentes, los fundamentos que considere oportunos. Y después de eso, después de esos 6 días que se ha recibido esa comunicación, pues la Sala de la Constitucional resuelve el conflicto, ¿verdad? Sea que se haya pronunciado la otra parte o no, ¿verdad? Si se pronunció, perfecto; si no, no hay problema. Sigue el procedimiento y ha de resolver en los 5 días siguientes. Es un procedimiento eh, expedito, diríamos, bastante sumario, porque precisamente hay que resolver un conflicto de competencia, o sea, de quién es el que tenga que conocer un asunto o no. Supongamos que se hubiera planteado un conflicto de competencia con el desembarco ahorita de los hospitales móviles, que pues las autoridades de Invest no permitían que el Ministerio Público interviniera, ¿verdad? Participara, y además el Tribunal de Cuentas también decía que no, porque primero el Tribunal de Cuentas tenía que verificar la documentación, el inventario que venía, el manifiesto o la bitácora que trajera, ¿verdad?, los navíos y el contenido que traían. Entonces decían que no, porque no le correspondía al Ministerio Público realizar esa tarea. Pudo haberse planteado una solicitud a fin de resolver el conflicto de competencia, porque el Ministerio Público quería intervenir, ¿verdad? Lo dejaron desarmado al Ministerio Público. Al final creo que fue la misma empresa nacional portuaria la que se oponía, porque decía que era trámite administrativo y no era competencia del Ministerio Público verificar esos trámites administrativos, ¿verdad? Entonces, hubiera tenido que resolverse si se planteara esa solicitud en el término de, bueno, después de presentada, 6 días y luego 5 días para la gente. Si estamos hablando de 11 días hábiles. Igual hubiera ralentizado, ¿verdad? Como ha sido ralentizado esa gestión. Hasta el día de hoy creo que se estaban movilizando ya los contenedores para San Pedro Sula, que es donde se va a instalar el primer hospital. Pero bueno, es un caso donde pudimos perfectamente haber visto eh, la posibilidad de un tipo de proceso de estos, pero no existe el atrevimiento de parte del representante o titular del Ministerio Público, ¿verdad?, para este tipo de cosas. Bueno, no sé por qué razones. Después de que se ha emitido, bueno, dentro de esos 5 días, dentro de ese término que se refiere en ese párrafo, la Sala de lo Constitucional podrá ordenar la práctica de cualquier prueba con suspensión del plazo para dictar sentencia, ¿verdad? Y la sentencia recaída se notificará más tardar dentro de los días siguientes. Y eso es todo, este es todo el trámite de competencia, ¿verdad?
si hablamos de las disposiciones comunes a las acciones, bueno, esto es una norma mixta. Si lo vemos desde el punto de vista doctrinario en el contenido de las normas, es una norma mixta porque contiene disposiciones de carácter sustantivo, pero en gran mayoría es de carácter adjetivo, es decir, contiene declaraciones de derecho y contiene normas de procedimiento, ¿verdad? O sea, vemos derecho sustantivo y derecho procesal en esta ley sobre justicia constitucional. Y precisamente, pues, este artículo se habla de esas normas comunes para todas las acciones, ¿verdad? A cualquiera de las 5 acciones de garantía constitucional les son comunes y les son aplicables estas disposiciones. Del desistimiento de la acción, por ejemplo, es decir, de que se pueda retirar la acción, ¿verdad? Una vez que la hayamos planteado, podemos desistir, como vemos en el procedimiento civil, penal y, no, perdón, civil, laboral y los que correspondiere, ¿verdad? Entonces, a excepción de la acción de exhibición personal. Eso sí, esa no se puede desistir. El de ahí, en todas las demás, el que se sienta agraviado puede desistir de cualquier estado o en cualquier estado, mejor dicho, del procedimiento de la acción, ¿verdad? Mediante su comparecencia personal, únicamente compareciendo ante la sala a manifestar o ante el órgano jurisdiccional, si por ejemplo estamos hablando de un amparo, ¿verdad? Comparecer y manifestar el desistimiento de que retiro la demanda o la denuncia. En el caso de las personas jurídicas, pues lo pueden hacer por norma de su representante legal, obviamente, ¿verdad? Y en tal caso, pues quedan subsistentes las acciones y recursos que puedan corresponderle a las partes con independencia de la acción desistida. Por ejemplo, si se interpuso una acción con el ánimo de dilatar un proceso y luego digo, no, desisto de la acción, desisto de la petición, por ejemplo, de inconstitucionalidad en vía de excepción en un proceso, ¿no? Eso, como veíamos cuando hablábamos de la excepción, por vía de excepción de la acción constitucional, podría ser objeto de una sanción pecuniaria, una multa, ¿verdad? Entonces, sin perjuicio de eso, ¿verdad? Que pueda determinar el juez, bueno, usted lo hizo para ralentizar, para dilatar el proceso, entonces tenga su multa, ¿verdad? No se interponen de esa manera las acciones. También, bueno, hay una causa legal en cuanto a la destitución, sin perjuicio de que se puedan aplicar otras sanciones que establezca la ley, pues la desobediencia, el retardo o la oposición a una resolución, a una sentencia dictada con motivo de las acciones constitucionales, pues de parte de un funcionario o de un empleado del Estado, y demás, bueno, todas las que se refiere al artículo 42, será causa legal para destitución del cargo, ¿verdad? La que debe producirse de inmediato. Es decir, si un funcionario pues se opone o vuelve, como les decía, ralentiza el proceso, se le pide, por ejemplo, al Congreso de la República que remita los antecedentes de una ley que está siendo denunciada como inconstitucional y el funcionario del Congreso no lo remite, que sería el secretario, pues es causa legal para destituirlo inmediatamente. Entonces, ese es el nivel, ¿no? En estos asuntos. También, bueno, en cuanto al encauzamiento, toda la persona extraña, cualquiera, un tercero, ¿verdad? Que al proceso que se regula en esta ley, lo mismo que el funcionario judicial o administrativo, que en cualquier momento o en cualquier forma, por acción u omisión retarde, impida o estorbe la tramitación, será encauzado de acuerdo a lo que establezca la ley. Desobediencia, destitución, ¿verdad? O incluso, pues, obstrucción a la justicia, qué sé yo. Ahora hay que analizar el hecho concreto para poder calificarlo, ¿verdad? Pero se protege a través, en cualquiera de las garantías constitucionales, el efectivo cumplimiento de estos procesos. El, el cumplimiento de la ley, bueno, por medio de la Sala Constitucional, la Corte vela el estricto cumplimiento de lo dispuesto en esta ley.
¿Cómo lo hace? A través de las medidas que considere oportunas. No hay excusa para no realizar una disposición que establezca la Sala Constitucional en un proceso. O cualquier otro órgano jurisdiccional, como en el amparo, que todos los órganos jurisdiccionales pueden conocer amparo. El secretario de los órganos colegiados, cuando se trate de órganos colegiados, pues debe, en el caso de que la comunicación, ordenando el envío de antecedentes o en su efecto informe, fuere dirigida a entidades e instituciones cuya autoridad u órgano de dirección es colegiado, el secretario procederá a ejecutar el envío, ¿verdad? Es decir, cuando hay uno o más representantes en una entidad. Si es al Congreso, pues ya sabemos que son varios representantes. ¿Quién es el obligado? El secretario del Congreso. Actualmente, por ejemplo, con las juntas interventoras que se nombran para pues, auditar, por decir así, las instituciones del Estado, como la actual Junta Interventora de Invest, que son 3 miembros, pues el secretario de esa junta es el que deberá remitir todas las comunicaciones, ¿verdad? Entonces tiene que ponerse, eso sí, tiene que poner en conocimiento de la junta directiva. Sobre la suspensión de los recursos previo a la sentencia, bueno, la sustanciación de las garantías, es decir, cuando se está conociendo un proceso de amparo e inconstitucionalidad de acción, así como los de incompatibilidad entre Constitución y ley ordinaria, no obsta a las partes, ¿verdad?, a que hagan uso de recursos procesales, que la misma Constitución, las leyes, les conceden. Es decir, que no puedan interponer otros recursos, ¿verdad?, mientras se está sustanciando estos procesos. Sin embargo, pues ningún recurso ordinario o extraordinario será resuelto en forma definitiva, sino hasta que recaiga la sentencia de la acción intentada. Si estamos nosotros en un proceso y se interpone un amparo, una inconstitucionalidad de acción, entonces queda, ¿verdad?, pendiente el proceso. También la responsabilidad de los titulares en órganos jurisdiccionales, bueno, ya se sabe que al venir órdenes de un superior y que estas órdenes emanan de la propia Constitución, pues todos los titulares de los órganos jurisdiccionales están obligados a imponer las sanciones previstas en la ley e incurrirán en responsabilidad civil y administrativa si no lo hacen. Y de la condena al pago de daños y perjuicios se prevé en la ley el pago de los daños y los perjuicios cuando el órgano jurisdiccional pues establezca que la acción pretende dilatar el proceso. Ya mencionamos, si yo, porque soy de esos abogados mañosos, ¿verdad?, que creo que me las sé todas y quiero dilatar proceso porque no me conviene que el juez resuelva de inmediato, entonces voy a ser seguramente condenado al pago de los daños y perjuicios, ¿verdad?, que provoque este tipo de proceso, los cuales pues obviamente se van a liquidar, perdón, en el mismo proceso, en la sentencia condenatoria o en la sentencia donde se establezcan la condena en costas. Y finalmente, Abogado, perdón, dígame, Maybel. una consulta. Sí. Em, es, en este caso solo sería si ya está dentro del proceso, ¿verdad? Porque yo hice una consulta en procesal civil de que con la prueba anticipada, usted puede solicitar la prueba anticipada y tiene 30 días Sí, para para interponer la practicarla. demanda. Sí, En para este interponer la caso, si demanda. yo, Ujú, ajá, después de la prueba anticipada, si ujú, yo solicito una habeas data y ujú. no he iniciado un proceso, de ahí lo retiro, no pasa nada, ¿verdad? O sea, si no No, estoy dentro del proceso. si no está dentro del proceso, porque la prueba es previo a la demanda, ¿verdad? O sea, usted dice que si Ajá. presentó solicitud de prueba anticipada, se le declaró con lugar, se ejecutó la prueba anticipada, Ujú. usted tiene 30 días, ¿verdad? Y luego de la prueba anticipada, interpuso habeas data, dice, o ya Eh, dentro del proceso, Antes del proceso, sí. antes del proceso, antes de presentar la demanda, ¿verdad? Ajá.
Y lo retiro, no me podrían sancionar, ¿verdad? Porque la prueba anticipada, si usted no pone la demanda, no lo Sí. pueden sancionar. No, lo que pasa es que queda sin valor y efecto la prueba, ¿verdad? Ujú. Eso es lo que sucede, que no podrá usted después de los 30 días venir a pedir esa prueba anticipada, ¿verdad? Porque ya prescribió para usted el término de interposición de la demanda para la cual motivaba esa prueba, ¿verdad? Usted, Ujú. obviamente, la prueba anticipada es una cuestión prejudicial, ¿verdad? Que usted la hace para prepararse para interponer demanda, para interponer una acción en la materia civil, ¿verdad? Entonces, no pasaría nada porque lo único a ver, en el habeas data, usted lo que quiere es una información. Lo que no podrá utilizar es la prueba anticipada, pero la información que obtenga del habeas data sí lo podrá utilizar después en el proceso. Eso sí, ¿verdad? Sí, le consultaba porque como decía usted de que si es por dilación lo pueden sancionar Sí, a uno, sí, sí, sí. pero en este Sí, sí es caso por no. dilación, pero en ese caso, quien está dilatando el proceso es usted, que es la parte actora. Entonces, no le conviene más bien dilatar el proceso si es parte actora, ¿verdad? Quien dilata los procesos por lo general es la parte contraria, ¿no? La parte demandada, ¿sí? Ujú. Entonces, no le aplicaría una sanción, ¿verdad? Sobre la prueba, pues sobre la prueba anticipada, ¿sí? Bien, bueno, la condena en daños es lo que les decía, ¿verdad? Y las disposiciones finales, bueno, en los casos no previstos en la ley de justicia constitucional, pues el procedimiento para conocer los asuntos que se sometan a la sala constitucional lo establecerá la propia sala en las resoluciones que adopte. Entonces, la Corte normalmente establece autos acordados, que son resoluciones, son autos, ¿verdad? Son resoluciones judiciales. Entonces, ¿qué necesitas? Ah, ok. Perdón, disculpen. Entonces les decía que la misma sala dispone cuáles son los procesos a seguir para resolver las causas, ¿verdad? Si no está establecido en esta ley, entonces emiten autos acordados para seguir protocolos, procedimientos, y en base a eso, pues, casi que nos indican incluso al resto de órganos jurisdiccionales cómo resolver en algunos casos, ¿verdad? Cuando no se tiene en la misma norma. Esto pasa también con otras disposiciones, no solo en materia constitucional, sino que a veces existen, pues, vacíos, podríamos decir, legales en los mismos procedimientos. Entonces, la Sala Constitucional emite esos autos acordados para instruir los procesos. Si no hay si en ninguna ley procesal existe cómo debemos tramitar tal asunto, la Corte, la Sala Constitucional o la Corte en pleno, pues emiten esos autos, ¿no? Hay que motivar, obviamente, las sentencias. Todas las sentencias en cualquier proceso deben ser motivadas, ¿verdad? Y en este caso, pues las sentencias emitidas por la Sala Constitucional también deben ser motivadas, ¿verdad? En cualquiera de las acciones de constitucionalidad o de garantías constitucionales. Deben contener motivación, fundamentación, eh, ¿verdad? De manera que pues se estará lo resuelto, que dice este artículo 120, en caso de haber un pronunciamiento del Pleno de la Suprema. Y contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala Constitucional y los que en su caso el Pleno de la Corte de Justicia, pues solo cabe el recurso de reposición. Entonces, podríamos decir cuál es el recurso para los que resuelve